Mireya y Leopoldo tenían una batalla legal por la custodia de sus hijos. Todo comenzó cuando ella hizo una terrible denuncia en contra de él, asegurando que el hombre le había hecho algo atroz a su hijo mayor. En el momento en el que ella puso esta denuncia, comenzó una batalla legal que duraría años y que entraría en muchas contradicciones. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso que conmocionó y dividió a la sociedad mexicana. Acompáñenme a ver todos los detalles. Mireya Agraz Cortés era una mujer mexicana. Tenía el título de mercadóloga egresada de la Universidad del Valle de México. Vivía con su esposo Leopoldo Olvera Villa y su hijo Emiliano en la Ciudad de México. Leopoldo era un empresario dedicado a la importación de productos de China. Venía de una familia de abogados y él mismo había obtenido este título universitario. Para cuando todos los hechos sucedieron en 2010, Mireya y Leopoldo llevaban 6 años viviendo juntos. En diciembre del año 2010, Emiliano, que para en ese entonces tenía 3 años, comenzó a presentar una conducta un poco alarmante. El niño se mostraba nervioso, irritable y agresivo. Tenía pesadillas frecuentes, poca tolerancia a la frustración, lloraba y no quería alejarse de su madre. Además de esto, se tocaba con frecuencia los genitales y sufría de hipersensibilidad en la zona anal, al punto de tener problemas para controlar sus esfínteres. Estas irregularidades se prolongaron y su madre, preocupada, decidió llevarlo al proctólogo para determinar si tenía algún problema. El especialista revisó a Emiliano y además le hizo algunas pruebas diagnósticas. Cuando tuvo los resultados, le hizo saber a Mireya que su hijo estaba sano. El niño no tenía ninguna enfermedad en el recto o en el sistema digestivo, que era lo que Mireya pensaba en ese momento. Y además dijo algo que impactó a la mujer. Emiliano presentaba muchos síntomas que presentan los niños que son abusados sexualmente, y el médico pensaba que allí estaba el punto del problema. Por eso Emiliano tenía todas esas actitudes. Mireya se mostró muy asombrada por lo que el médico le dijo. El pequeño solamente tenía contacto con familiares y amigos muy cercanos, con el círculo más cercano de la familia, por lo cual si él estaba sufriendo de algún abuso sexual, tenía que ser una persona que ellos consideraban de confianza. Mireya llevó a su hijo a que le practicaran unos análisis psicológicos para llegar al fondo de todo el asunto. Evidentemente estaba muy preocupada por su hijo, pero también tenía otra preocupación. Estaba embarazada de gemelas. En ese momento las niñas estaban a punto de nacer y ella tenía miedo que más adelante esta misma persona que estaba abusando de su hijo también lo hiciera con sus hijas, por lo cual quería llegar al fondo del asunto lo más rápido posible. En los exámenes psicológicos, según la persona que evaluó a Emiliano, se pudo determinar que en efecto el niño sufría de abusos sexuales. La psicóloga que estuvo con él le dio varias sesiones y en estas pudo averiguar muchos detalles de lo que supuestamente le estaba pasando al pequeño. En el reporte que le dio a Mireya, la psicóloga puso que el niño era muy explícito en sus explicaciones. Dijo que esta persona le realizaba tocamientos, le introducía los dedos y además de eso también sexo oral. Y además el niño fue muy tajante al decir quién era la persona que estaba abusando de él. La identidad de este sorprendió a la madre. El pequeño Emiliano le dijo a la terapeuta que era su padre Leopoldo quien había estado abusando de él.
La psicóloga hizo algunas otras pruebas y determinó que la relación entre el niño y Mireya era muy buena, pero cada vez que se le mencionaba al padre, él entraba en un estado de ansiedad. No quería saber de él, no quería escuchar nada de él, y con esto ella dio por sentado que en efecto el padre estaba abusando del pequeño. La psicóloga recomendó que no se permitiera la convivencia entre Emiliano y Leopoldo, al ser Leopoldo señalado como un maltratador. También indicó que no se trataba de un síndrome de alienación parental. Este síndrome se refiere al nombre dado a una situación que se ve en algunos casos de divorcio y conflicto entre padres. El síndrome de alienación parental se da cuando uno de los padres manipula psicológicamente a un niño vulnerable para ponerlo en contra del otro progenitor. Pero en los estudios que ella hizo a la madre y al niño no encontró indicios de esto. Con el peritaje realizado, Mireya presentó la que sería la primera de varias denuncias de abuso sexual en contra de su esposo. Él, por su lado, lo negó todo y en agosto del año 2011 solicitó el divorcio, pidiendo además la patria potestad de su hijo. Pero teniendo esta denuncia de abuso sexual, era evidentemente muy difícil que le concedieran siquiera un permiso para verlo. No obstante, la jueza Cristina Espinosa le dictó un régimen provisional de visitas y convivencia con sus hijas Aranza y Regina, las gemelas que para ese entonces tenían unos meses de nacidas. Pasaron los meses y el padre siguió insistiendo a la jueza que le permitiera visitar a su hijo. Fue así como en junio de 2012, a un año casi de la primera denuncia, ella ordenó que se le realizara un segundo peritaje a Emiliano y a Leopoldo. Emiliano asistió a un total de 12 sesiones con un nuevo profesional. Este nuevo psicólogo que lo evaluó luego de las 12 sesiones dijo que él no podía determinar al 100% si el niño había sido o no víctima de algún tipo de abuso sexual por parte de su padre o de otra persona, pero que sí lo impresionaba mucho la facilidad que tenía el pequeño de describir los hechos. Eran tan creíbles y todo era tan coherente que para el profesional había en esto indicios de que probablemente él podía ser abusado sexualmente por su padre. La convicción con la que lo decía, los detalles en los que entraba y también la facilidad que tenía para recordar muchas cosas, para el profesional hacían que esto fuera cada vez más y más creíble. Pero como les digo, no podía decir al 100% un sí o un no. Por su parte, también el niño dio otro tipo de detalles en nuestras nuevas sesiones, diciendo que su abusador se ponía una máscara cada vez que realizaba este tipo de acciones con él. Leopoldo no se quedó tranquilo con este peritaje, ya que evidentemente no le daban la razón a él. Él quería recuperar la custodia de su hijo y unos meses después de estas 12 sesiones con Emiliano puso una denuncia por alienación parental que la jueza aceptó y le dio toda la investigación a un organismo del Estado que debía evaluar psicológicamente a toda la familia. El Instituto de Ciencias Forenses, INCIFO, fue el organismo encargado de realizar las pruebas. La perito del INCIFO, Rocío Estela López Orozco, evaluó a Emiliano en una sesión que duró más o menos 1 hora y 20 minutos. En su reporte, ella explicó que habían varios factores característicos de los niños que habían sido víctimas de abusos que no se veían en Emiliano. Elementos que eran para ella claves, como por ejemplo conductas agresivas, problemas de socialización y fracaso escolar. Estos 3 no estaban presentes en ese caso en particular. Ella aseguró que estos rasgos deberían ser muy notorios si el abuso era cierto, e incluso con terapia son rasgos muy difíciles de superar, así que para ella el niño no estaba sufriendo ningún abuso sexual.
Viendo lo sociable, confiado y seguro que era Emiliano, incluso con personas desconocidas, determinó que no había ninguna señal que le diera credibilidad a la historia. También dijo que se resaltó la falta de conexión y afección emocional que mostraba el niño cuando hablaba de estos supuestos abusos. La perito aseguró que el pequeño comenzó a hablarle del tema sin ella preguntarle nada al respecto. Mencionó que también usaba las mismas palabras que utilizaba su madre cuando se refería a esos eventos. En cuanto a la relación con sus padres, indicó que el niño mostraba una identificación con ambos. A su madre la veía como dominante y al padre, por la falta de contacto con él, intentaba percibirlo con indiferencia, pero mostraba ciertas emociones ambiguas hacia él. Basándose en todos estos factores, la perito indicó que para ella habían fuertes indicios de la presencia del síndrome de alienación parental. La jueza Espinosa tomó en cuenta este último peritaje y también la recomendación que para revertir el síndrome de alienación parental se tiene que hacer que el niño conviva con el padre contra el que ha sido manipulado. Considerando todas estas posibilidades, la jueza ordenó que se realizaran terapias con Emiliano y Leopoldo para restablecer su relación. Como en el INCIFO no hacían este tipo de terapias, se determinó que la institución responsable sería la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC. Si bien la ADIVAC aceptó hacerse cargo de la terapia entre Emiliano y Leopoldo, pidieron hacerle unas sesiones antes al niño para poder establecer cuál era su estado actual. Luego de 13 sesiones de terapia, los profesionales que trabajaban en ADIVAC le dieron un informe a la jueza, un informe muy diferente al que habían hecho en INCIFO. En este informe de ADIVAC se determinó que Emiliano en efecto sufría de un abuso sexual por parte de su padre. Dijeron que él tenía muchos síntomas de niños que presentan este tipo de abusos, como baja autoestima, ansiedad, depresión, terrores nocturnos y nulo control de esfínteres. La ADIVAC le dijo a la jueza que para ellos no era nada seguro para la integridad del pequeño tener un contacto con su padre. Dijeron que el informe de la INCIFO había sido parcializado y que para ellos no estaba hecho de forma correcta al 100%, que no veían en el niño ningún rasgo del síndrome de alienación parental, pero como ya les dije, sí muchos de abuso sexual. Debido a esto, los psicólogos de la ADIVAC agregaron evidentemente que ellos no harían la terapia entre el menor y su padre. La jueza Espinosa no se tomó muy bien esto. Reprendió a la ADIVAC por no realizar las terapias que les había ordenado para restablecer la relación paterno-filial y amenazó con ponerles una multa de 30,000 pesos. Tanto Leopoldo como la jueza continuaron presionando hasta que el 3 de noviembre ya del año 2013, Mireya aceptó firmar un convenio de custodia compartida. Según algunas fuentes, ella lo hizo porque se sentía acorralada y sintió que el juicio ya no iba a llegar a nada. Así que prefirió tomar esta opción que le estaban ofreciendo y no arriesgarse a perder más, como por ejemplo la custodia completa de sus hijos. A principios del año 2014, Mireya, Leopoldo y los 3 hijos fueron juntos a Disneylandia. El viaje duró desde el 14 hasta el 24 de febrero de ese año. Al llegar del paseo, Mireya acudió de nuevo al Ministerio Público. Esta vez alegó que una de las gemelas le había contado que su padre abusó de ellas durante el viaje. Presentó su denuncia formal ante la Fiscalía Central de Delitos Sexuales y se abrió una nueva investigación al respecto. Por su lado, como respuesta a esta demanda, Leopoldo inició un proceso legal para obtener la custodia de los niños.
Mireya contaba con el apoyo de la ADIVAC, así que presentó una queja en el Consejo de la Judicatura y otra ante la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. El motivo de los reclamos era el hecho de que en el juzgado se habían ignorado por completo los reportes que se habían hecho al inicio y también el reporte que hizo ADIVAC. Ante esto, la jueza Espinosa se declaró incompetente para continuar con el caso y los cargos pasaron a ser responsabilidad de otro juzgado con una jueza diferente llamada Silvia Araceli García Lara. Un mes después de que esta nueva jueza tomara el caso, se realizó la primera audiencia a cargo de ella. En esta audiencia participaron Mireya, su hijo, también Leopoldo y algunos otros familiares. Primero se llamó a declarar al pequeño Emiliano sin que su padre estuviera presente. En esta audiencia el niño volvió a contar lo que ya muchas veces había repetido, todos los abusos que su padre realizaba en contra de él. Ante todo pronóstico y ante la admiración de toda la familia de Mireya y los amigos que la acompañaron ese día, la jueza hizo que Leopoldo entrara a la sala. El hombre llevaba varios juguetes para sus hijos. Mientras sus hijas aceptaron los regalos y los juguetes, Emiliano no quiso aceptar nada de su padre. Tomó las cosas y las tiró a un cesto de basura que estaba en la sala de la audiencia. No quería ni siquiera voltear a verlo. Para la jueza ese era un símbolo de alienación parental y lo que hizo fue darle visitas a Leopoldo con sus 3 hijos. Esto provocó que el padre de Mireya, quien estaba en la sala, se enfureciera mucho. Se comenzó una discusión entre la jueza, los familiares de Mireya y también Leopoldo. Las cosas fueron subiendo de tono y la jueza tuvo que llamar a seguridad para que calmara a todo el mundo y que las cosas no fueran a peor. Al final, ella determinó que el padre tenía que tener visitas con sus hijos en un entorno controlado, un entorno en el cual se pudiera supervisar el contacto que él tenía con ellos y que fuera algo periódico para que los niños tuvieran una relación poco a poco con él. Mireya primero se negó a realizar estas visitas, pero al final tuvo que hacerlas, ya que amenazaron con multarla o llevarla a la cárcel si no lo hacía. Leopoldo tenía algunas horas a la semana con sus hijos en un entorno controlado a la vista de varios especialistas. Estas visitas se llevaban a cabo en el Centro de Convivencia Infantil del Tribunal Superior de Justicia, una instalación en la que se llevan a cabo encuentros de esta clase entre padres e hijos cuando hay una situación complicada durante un divorcio. Pasadas algunas visitas de los niños con su padre, en septiembre de 2016, Mireya presentó otra denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la ciudad. Ella en esta ocasión afirmó que una de sus gemelas fue abusada por su padre en el baño del centro de convivencia. En el baño no hay cámaras ni vigilancia. De esta manera se abrió una investigación. Los psicólogos del lugar fueron llamados a declarar y ellos aseguraron que esto no era posible, porque las niñas no habían estado solas en ningún momento con su padre. En la institución esto no se permite. Las niñas iban al baño acompañadas por una psicóloga, no por su padre, y detallaron que el día que supuestamente había sucedido el abuso, la niña fue al baño 3 veces, pero siempre acompañada por un miembro del personal, mientras su padre se quedaba en una sala con los otros niños. También dieron un registro de las veces en las que la pequeña salió y qué persona la acompañó cada una de estas veces. Un mes después de que Mireya pusiera esta denuncia, se le hicieron varios peritajes a la pequeña. Se le hicieron evaluaciones tanto físicas como psicológicas para determinar si existía un abuso o no, y de existir,
cómo habían pasado todos los hechos. Cuando se hicieron los exámenes psicológicos y físicos, se determinó que no había ningún tipo de abuso sexual en la pequeña. Cuando entrevistaron a la niña y la encararon sobre lo que estaba sucediendo, ella dijo que lo había dicho todo como una forma de broma a su madre, ya que era un tema que ella recurrentemente tocaba en casa. Debido a esto, Leopoldo puso una denuncia por violencia intrafamiliar. Según comentó Mireya y también comentaron sus familiares y algunas personas de la ADIVAC, Leopoldo y algunos peritos judiciales entraron a la casa de la mujer un día sin tener una orden y sin avisar. Estaban buscando supuestas pruebas de la alineación parental de Mireya con sus hijos. Leopoldo también en esa ocasión pidió llevarse a los 3 menores, pero no lo logró. Mireya fue apoyada por sus padres y el hombre y los peritos se fueron de la casa con las manos vacías. La jueza determinó que había que hacer algunos exámenes psicológicos en la familia, especialmente en Leopoldo. Ella quería tener una impresión profesional de cómo era la personalidad del hombre, para ver si entraba en el perfil de un abusador sexual de menores. En esta evaluación que se le hizo a Leopoldo se determinó que era una persona que casi siempre actuaba por instinto y que no pensaba en las consecuencias de sus actos. Esto podría perfilarlo como un maltratador sexual, pero también en la misma pericia psicológica que se le realizó se determinó que no tenía ningún trastorno de tipo sexual, así que de esa manera la jueza determinó que el hombre no tenía un perfil de abusador. En cuanto a la evaluación psicológica de Mireya, se determinó que la mujer era una persona inestable y tenía antecedentes de intentos de suicidio que se remontaban al año 2006. Leopoldo, debido a esto, dijo que tenía mucho miedo por el bienestar tanto de sus hijos como de él mismo. Con estas evaluaciones y asegurando que no había pruebas científicas fehacientes que hicieran que las violaciones a sus hijos fueran reales, la jueza determinó que Mireya no era apta para el cuidado de los niños. Le suspendió la patria potestad, se la dio a Leopoldo y prohibió el contacto de los niños con sus abuelos maternos. Sin embargo, Mireya se negó a dejarlos ir. Siguió presentando varios recursos legales en contra de Leopoldo y al final consiguió un amparo federal. Además de eso, Mireya se amparó en los medios de comunicación. En un programa de televisión estuvo alegando que Leopoldo los estaba amenazando de muerte. Aseguró que muchos abogados que estuvieron en el caso se corrompieron y pusieron en su contra, incluidas las juezas. Comentó además que varias pruebas que le hicieron a su hijo habían resultado positivas, pero que la jueza a cargo no las había tomado en cuenta. Mireya contó a los medios de comunicación que Leopoldo era una persona con influencias. Al ser abogado y venir de una familia de abogados de muchas generaciones, ellos conocían a muchas personas en el sistema judicial mexicano y por eso las juezas se habían puesto de su parte. También comentó que el hombre siempre había tenido una conducta sexual bastante mala. Dijo que durante su matrimonio él tuvo muchos amoríos. Incluso ella en una ocasión estuvo asistiendo a terapia, pero dejó de ir porque Leopoldo terminó acostándose con su psicóloga. También dijo que había mantenido relaciones sexuales en grupo con las psicólogas que atendían a sus hijos en las visitas que él tenía, y llegó a declarar que todo esto había pasado en presencia de una de sus hijas, pero no pudo aportar ninguna prueba de todo lo que decía. Incluso dijo que Leopoldo tenía contacto con varios narcotraficantes y que ella tenía fotografías con estas personas, fotografías que jamás mencionó.
Para los periodistas, la actitud de Mireya era sospechosa. Al inicio, la mujer se mostraba triste, decía que necesitaba apoyo para sus hijos, para su familia, para que los niños no fueran llevados con su ex esposo. Pero mientras iban avanzando las entrevistas, ella se centraba más en el tema de Leopoldo y en cuanto él había arruinado su relación. Según varias personas que la entrevistaron y hablaron con ella, se podía sentir que la mujer no quería para nada a su expareja y no sabían realmente si tenía otra motivación detrás. Ya en el año 2017, Mireya estaba huyendo tanto de la ley como de su esposo. Se escondía y además dejó de llevar a los niños a la escuela. La jueza le había advertido que iría a la cárcel si no cumplía con lo dictado, pero ella no quería alejarse de sus hijos y se sentía acorralada. Finalmente, junto con sus padres, ella tomó una decisión. El 7 de junio de 2017, Mireya, su padre Enrique y su madre Rosa María llevaron a cabo el plan. Habían pasado los últimos días, según dijeron los padres de Mireya, rezando. Hicieron una bebida de leche con chocolate a la que le agregaron más de 300 pastillas de clonazepam, carbamazepina, ibersartán y amitriptilina. Estas son potentes medicinas ansiolíticas, anticonvulsivas y sedantes que se venden solamente bajo receta médica. Finalmente le dieron un vaso a cada uno de los 3 niños, sin decirles evidentemente lo que estaban bebiendo en realidad. Se aseguraron que lo consumieran por completo y procedieron a ingerir también ellos el veneno. Ese día, un familiar encontró la escena y la reportó a las autoridades. Mireya, de 38 años, su padre Enrique, de 70, su hijo Emiliano, que en ese momento ya tenía 10 años, y las gemelas Aranza y Regina, de 6, fueron declarados muertos al poco tiempo. La única sobreviviente fue la madre de Mireya, Rosa María, de 68 años, quien fue llevada inconsciente al hospital para realizarle un lavado gastrointestinal. Los cuerpos fueron hallados en las habitaciones de la casa de los padres de Mireya. Junto a ellos se encontró una Biblia y un crucifijo de madera. También había un sobre con cartas para los hermanos de Mireya, Enrique y Miguel. Encima de las cartas, una pistola cargada calibre 25. En los escritos pedían que si los niños seguían con vida, les dispararan para que no sufrieran. También explicaba la carta que Mireya no podía soportar la idea de ir presa y estar lejos de sus hijos. Aseguró en esta carta que antes de entregarlos a su padre, prefería entregarlos a Dios. Inicialmente los cuerpos fueron entregados a los hermanos de Mireya, quienes ocultaron la información a Leopoldo, ya que no querían que él reclamara los cuerpos de los niños. El hombre se enteró de la noticia por los medios de comunicación y cuando supo lo que había pasado hizo varios trámites para que le permitieran a él hacerse cargo del velatorio y entierro de los 3 menores, petición que le fue concedida. Además de eso, las autoridades buscaban imputar a la madre de Mireya, la única sobreviviente de todo esto, por los delitos de homicidio. Luego de estar 8 días inconsciente en terapia intensiva, la mujer despertó y se enteró de lo que la policía quería hacer. Ella de esta manera presentó un amparo, el cual le fue concedido. De esa misma manera también presentaron amparos los hermanos de Mireya, ya que las autoridades determinaron que ellos también tenían algo que ver con todo lo que acababa de pasar. Dijeron que en las notas se podía ver que ellos estaban al tanto de todo e incluso hubieran sido capaces de pegarle un tiro a alguno de los niños para quitarles la vida. Por su parte, Mireya y su padre fueron velados y enterrados por su familia. Varias organizaciones en favor de los derechos humanos de las mujeres y de los niños se pronunciaron públicamente exigiendo que se revisara el caso de suicidio. Pedían que se investigara a Leopoldo, argumentando que podía haber provocado el suicidio de Mireya. También reclamaban las omisiones que hubo en los juicios por la custodia de los niños. Sin embargo, el Ministerio Público anunció que ellos no investigarían al hombre.
Varias personas en ese momento salieron a defender a Leopoldo, entre ellos Iben Haubert, un investigador especializado en casos de abuso sexual en menores. Él también habló en la televisión en contra de Mireya. Iben dijo que la conoció luego de una conferencia que dio acerca del tema. Ella se acercó buscando ayuda. Inicialmente dio a entender que su intención era proteger a sus hijos de los abusos, pero asegura que rápidamente se dio cuenta que algo no andaba bien con ella, especialmente después que vio 15 videos que la mujer había grabado. En las filmaciones para Iben se veía cómo los niños estaban siendo forzados por su madre a contar la historia de los abusos. El problema es que se veía muy claro que los pequeños no estaban cómodos con la situación. Las palabras que usaban las niñas para describir las situaciones eran las mismas que Mireya había utilizado en sus testimonios y parecían más textos memorizados. Y no solo esto, según Iben también se escucha a Mireya dirigiéndolas e indicándoles qué tenían que decir. En algunos momentos, alguna de las niñas paraba a mitad de la frase y le susurraba a su madre preguntándole qué era lo que tenía que decir, porque ellas no se acordaban. Emiliano, por su parte, no quiso hablar en estas grabaciones. La madre lo grababa y le preguntaba presionándolo para que testificara, pero el niño solo se tapaba la cara y se mostraba molesto. Mireya le dijo a Iben que ella hizo las grabaciones para usarlas como evidencia en contra del hombre. Se las llevó a Iben pidiéndole ayuda para editarlas. Ella quería cortar las partes en las que se escuchaba que estaba dirigiendo a los niños para que hiciera que estos testificaran. Iben dice que le respondió que él no podía hacer esto y que dudaba además que alguien la pudiera ayudar. Él aseguró que quería ayudarla, pero que lo que le pedía era algo ilegal y le pidió que fuera sincera con él. Cuando le preguntó qué estaba buscando realmente, ella contestó que lo único que quería era que no le quitaran a sus hijos. Cuando todo se hizo público, el caso de la familia conmocionó a todo el país y evidentemente dividió las opiniones de muchos. Muchas personas apoyaban a Mireya y decían que la mujer había sido una simple víctima del sistema, que su esposo tenía contactos y que por eso varios informes no habían corroborado lo que ella decía. Mientras tanto, muchos otros apoyaron a Leopoldo, diciendo que Mireya lo que sentía era un odio hacia el que ya era en ese momento su expareja, y por eso quería quitarle a sus hijos y alejarlos de él. Y muchos otros dicen que simplemente Mireya necesitaba ayuda porque mentalmente no era una persona estable y no sabía cómo responder a ciertas situaciones. Sea cual sea la verdadera situación, en este momento ya no hay una investigación en pie. El caso se ha cerrado y se quedó como un suicidio-homicidio. Leopoldo pidió justicia y varias personas lo apoyaron, pero al final de cuentas sigue habiendo mucha opinión dividida y parece que jamás se sabrá cuál fue la verdad. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso evidentemente muy impactante. Hay 3 menores involucrados en todo esto y al final creo que no sabremos cuál era la verdad al 100%. Ya no está Mireya, ya no están los niños, ya no está tampoco el padre de Mireya, que al final era una persona extra en todo esto. Su madre pues casi pierde la vida, ella no llegó a perder la vida. Pero es una situación bastante triste. Ya no se investigará más, ya no se sabrá más de esto. En muchos noticieros lo han dejado como que Mireya le quitó la vida a sus hijos para protegerlos de su padre, y en muchos otros como que Mireya no quería aceptar que le iban a quitar a los niños y por eso les quitó la vida. Hay muchas cosas de las que hablar, pero al final, como les digo, no creo que se llegue
llegue a una conclusión. Si hay mucho debate en este tema, recuerden que pueden comentar siempre con respeto, no solamente a las víctimas que aparecen en el video, sino a las demás personas que van a estar comentando. Recuerden que todos tenemos puntos de vista diferentes y el debate enriquece siempre este tipo de videos. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro video. Les dejo mis redes sociales, también otros canales en los que participo y canales amigos en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.